Bienvenidos nuevamente a este espacio de diálogos que hacemos aquí en Canal del Sur. Le damos la bienvenida a todos los televidentes que hasta ahora nos están sintonizando a través de la señal de Canal del Sur. Sean todos bienvenidos y muchas gracias como siempre por la audiencia de poder estar y acompañarnos en este espacio que busca conocer a los candidatos que van a estar en la papeleta del mes de noviembre en estas elecciones que son tan importantes que se nos vienen como país. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida y agradecerle, por cierto, que esté con nosotros aquí en Canal del Sur, a Mariela Núñez. Ella es candidata independiente a diputada en el cupo de Revolución Democrática del Pacto Apruebo Dignidad. No sé si lo dije bien. Y gracias, Mariela, por estar acá en esta jornada aquí con nosotros en Diálogo en Canal del Sur, así que muy bienvenida. Hola Soledad, muchas gracias por la invitación, feliz de conversar acá en el Canal del Sur, así que... Vamos a tener una conversación un poco más para conocer a la persona que está detrás de esta candidatura. Mariela, bueno, no eres nueva en esto de las elecciones, habías tenido también una participación anterior en otra candidatura. Así que cuéntanos un poquito acerca, entiendo que eres bióloga, desde el ámbito científico absolutamente tu formación. Estás a cargo hoy día de Fundación Senda Darwin, que está ubicado, para que la gente que nos ve en otros lugares, está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Ancud, ahí en la recta Chacao. Hay una estación biológica que lleva muchos años, afortunadamente lo tenemos aquí en la comuna de Ancud, y Mariela, estás a cargo justamente de esa estación que es tan importante y que tanto aporte científico ha traído para muchos temas que hoy día son relevantes en el medio ambiente. Cuéntanos un poco de tu formación, Mariela. ¿Hace cuánto tiempo que estás con nosotros en Chiloé? Bueno, yo soy bióloga, estudié en la Universidad Católica y cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de participar en un congreso científico en Pucón, donde conocí a la doctora Cecilia Smith, que ya estaba haciendo una investigación acá en la isla grande de Chiloé. Y ella presentó su investigación, a mí me encantó lo que estaba haciendo, sobre todo porque estaba aportando a la conservación de los bosques chilotes. Entonces me acerqué a ella y le pedí si me podía invitar como voluntaria a trabajar acá a Chiloé. Entonces llegué el verano del año 2000 y ahí iniciamos esta investigación, y en ese momento, como tenía que visitar áreas rurales, muchas personas me preguntaban qué es lo que estaba haciendo, qué estaba investigando. Entonces ahí empecé a conversar con la gente, me invitaban a sus casas a tomar once, el huevito revuelto, ¿cierto? Y en general estaba como la abuelita con la nieta ahí en las casas, la estufa leña, toda esa como calidez, ¿no es cierto?, de las personas, sobre todo de las áreas rurales de Chiloé, que me enamoré de la isla. Y bueno, de ahí continué mi investigación año a año, viniendo los veranos. Después formé parte del directorio de la Fundación Senda Darwin en el año 2008. Y desde ahí cada vez como permaneciendo por más tiempo, me fui como quedando, claro. Y el año 2013 compré un campo a 1 kilómetro de la Estación Biológica Senda Darwin, donde ahí también tengo un área de conservación de bosque nativo y de pomponales. Y bueno, y desde ahí ya he estado como de manera más permanente viviendo acá, trabajando en la Estación Biológica Senda Darwin como directora. Y bueno, y haciendo investigación, difusión de la ciencia y por cierto, siempre trabajando para entregar este conocimiento para la toma de decisiones. Y así como nace esta vinculación entre nuestro desarrollo del conocimiento con la toma de decisiones en políticas públicas en materia medioambiental, aportando a los municipios, a los gobiernos provinciales, gobiernos regionales, pero también a nivel nacional, yendo al Congreso Nacional, también a las comisiones de medio ambiente del Senado, llevando todas estas problemáticas medioambientales para generar cambios. Claro. Y el problema es que esas propuestas que hemos llevado, algunas las consideran y otras consideran solo una parte. Entonces finalmente los cambios que se necesitan, sobre todo por la crisis ambiental que ocurre acá en el archipiélago de Chiloé, se van dando muy lentos.
y eso es lo que me motiva principalmente ahora para, primero en una instancia, ser candidata a constituyente, porque los cambios que necesitamos son estructurales, entonces había una propuesta ahí para poder hacer una nueva constitución que fuese ecológica, y a pesar de que no salí electa, pero sí salió un compañero de lista que es Gaspar Domínguez, de los Independientes No Neutrales. A pesar de eso, seguimos trabajando con este grupo de Independientes No Neutrales y todas estas propuestas que fueron compromisos de campaña igual se están llevando a cabo gracias a este grupo de convencionales, de los no neutrales, pero también a un montón de convencionales que tienen esas mismas ideas y en general existe como un consenso a nivel transversal entre todos de la idea de hacer una nueva constitución que sea ecológica, que aporte la descentralización, que sea con democracia directa, más participativa, entonces procesos de gobernanza local, todas las propuestas que fuimos planteando, que fuimos trabajando, finalmente permearon en muchos convencionales y unimos fuerza y ahora yo sé que esas ideas sí van a estar en la nueva constitución y por lo mismo la elección de parlamentarios es fundamental porque nosotros tenemos que primero apoyar el proceso constituyente, permitir que este proceso avance, si hay que presentar un proyecto corto, una ley que permita generar las facilidades para que los convencionales puedan hacer bien su trabajo y por otra parte una vez que está lista la nueva constitución somos nosotros los que vamos a implementar esa nueva legislación que va a venir a hacer los cambios, porque la Constitución es algo más general, ¿no es cierto? Están los grandes lineamientos, pero después hay que presentar todos los proyectos de ley que se vinculen a esa nueva Constitución y la hagan más efectiva y se implementen en el corto plazo. Entonces, en la medida que exista un Parlamento donde todos los diputadas y diputados estén como a favor de implementar esta nueva Constitución, el trabajo va a ser mucho más fácil y eso es lo que esperamos, que ojalá la mayoría de los nuevos parlamentarios estén a favor del proceso constituyente y estén con el ánimo de implementarlo en el corto plazo. Eso es como importante. Bueno, has resumido súper bien todo este cambio, digamos, o tu interés básicamente de pasar del ámbito de la ciencia, que sea una cosa más práctica y que efectivamente se puedan tomar decisiones. Yo te quería preguntar, Mariela, y antes de meternos un poco en los temas medioambientales que tiene también la provincia de Chiloé, y que es muy importante poder relevarlos, no olvidarnos, no perder el norte con estos temas que tienen que estar ahí, creo yo, en la opinión pública. ¿Cuáles son los temas hoy día principales que investiga la estación de Senda Darwin? Bueno, nosotros estamos investigando los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas nativos, en este caso los pomponales y los bosques. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es monitorear el clima, las precipitaciones, la temperatura y eso en el largo plazo. Ya llevamos cerca de 20 años de monitoreo climático y las tendencias a nivel mundial y nacional es un cambio, a nivel nacional es una reducción, ¿no es cierto?, de las precipitaciones en la zona sur. Pero con los datos que nosotros tomamos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí directamente en Ancud, Chiloé? Sí. Claro. Entonces, y lo que vemos es que esa precipitación en total se mantiene, pero se distribuye de manera distinta, en donde en los inviernos hay tormentas donde cae una gran cantidad de agua, y en el verano disminuye, ya ha disminuido, ya casi no llueve en los veranos, y si llueve también cae toda el agua de una sola vez. Sí. Bueno, el tema es que ese impacto del cambio climático finalmente se cruza, ¿no es cierto?, con el cambio de uso de suelo que ocurre en Chiloé. Entonces, al no haber una cobertura de bosque nativo, por ejemplo, que almacena el agua, cuando llueve torrencialmente, digamos como en simple, toda esa agua se va inmediatamente al mar y no está el ecosistema que pueda almacenar el agua. Entonces ocurre que al llover también se produce la erosión, ¿no es cierto? Los ríos tienen sedimentos, el agua está más oscura, entonces toda esa agua se va al mar y después en verano tenemos la escasez hídrica y como resultado camiones aljibes que tienen que abastecer de agua a las comunidades, sobre todo en zonas rurales. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un experimento de reducción de las precipitaciones de verano para ver cómo los distintos elementos o funcionamientos del bosque reaccionan a esta disminución de la precipitación. Entonces vemos, por ejemplo, qué pasa con la fenología de los árboles, qué pasa con el crecimiento, qué pasa con el suelo, con la capacidad de almacenamiento, con el nivel de agua del suelo y así una serie de
de medidas que estamos cuantificando dentro del bosque para ver qué es lo que ocurre simulando esta precipitación a futuro que se supone que va a haber en esta zona. Y por otra parte también monitoreamos cómo los bosques capturan el carbono a través de un equipo que se instala sobre el bosque. Entonces eso puede como integrar la respiración como total del bosque. Entonces el bosque captura el CO2 de la atmósfera y libera el vapor de agua. Entonces ese intercambio ocurre que se mide con este equipo y finalmente podemos saber si estos bosques están siendo fuente o sumidero que se dice que está capturando el CO2 de la atmósfera, y ya sabemos que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero que al aumentar el CO2 aumenta en el fondo la temperatura de la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces es muy importante y de hecho es el segundo lugar en donde se mide la captura de carbono por los bosques. El otro sitio está en Valdivia, son bosques del Erce, igual son distintos a los bosques de acá de Chiloé. Entonces, en esos dos lugares se está midiendo en Chile esa captura y por lo tanto se mide la contribución de estos bosques a la disminución del carbono a nivel global, y ese es un informe que también se presenta a nivel nacional todos los años de cuál es la contribución del bosque y de los distintos usos del suelo con respecto a los flujos de carbono a la atmósfera. Entonces, Chile a nivel nacional tiene que estar presentando y estos datos se van entregando para compartir también con la comunidad internacional lo que ocurre en Chile. Me parece tremendamente interesante, tendríamos que hacer un programa solo a lo mejor, ¿verdad?, del trabajo que realiza Senda Darwin. Te quiero preguntar, Mariela, bueno, tú estás muy involucrada también en los temas locales, en los temas provinciales, en el tema regional, obviamente por tu formación científica y este detalle también que nos entregas del trabajo que se está haciendo aquí en Senda Darwin. Tu experiencia de la llegada a la política, algo nos contabas por ahí, me parece que en algún minuto yo creo que al conocer tantas cosas que están pasando, que uno siempre lo ve fuera un poco con el tema del cambio climático, yo creo que en algún minuto dijiste, bueno, pero yo además de estar aquí en el laboratorio, a lo mejor tengo que salir y hacer difusión. Y de ahí a un paso a generar opinión pública y participar de un proceso político, no sé si hubo mucho trecho o poco, cuéntanos un poquito cómo se produce eso. Sí, bueno, la vocación en cuanto a más que nada la conservación de la biodiversidad, que es lo que me motiva, ocurrió cuando fui a visitar los bosques de la cordillera de Nahuelbuta, ya, en la octava región. En la octava región, y subí a la Piedra del Águila. Sí, y desde la conozco. La conoces, sí, precioso, conozco, sí. Es precioso. Y desde ahí pude ver la cordillera de los Andes, los volcanes, y era como un paisaje realmente... daba la impresión que iba a aparecer los dinosaurios por ahí entre medio, porque es como... Y da la impresión de que te vas a caer en la Piedra del Águila, Sí. justamente un lugar bien específico de esa cordillera para ver todo lo que efectivamente está pasando en ese lugar. Claro, entonces, y esos bosques de la cordillera de la costa son mucho más diversos y distintos a los de la cordillera de los Andes. Yo conocía muy bien los bosques de la cordillera de los Andes, entonces me sorprendí mucho esa diversidad que existía. Y llegar a ese espacio donde se veía el valle, ¿no es cierto? Bueno, toda esa inmensidad finalmente que es la belleza de la naturaleza. Y bueno, y también estaba viendo paralelamente la devastación de los bosques nativos por una industria forestal que iba avanzando lentamente. Y en ese momento yo dije, no, yo tengo que dedicar mi vida a proteger y defender estos bosques. No sé, porque son tan valiosos. O sea, en ese momento la inspiración mía era la belleza, lo hermoso que era disfrutar de la naturaleza, sentir ese olor, los colores, el aroma, que yo creo que todas las personas debiéramos tener el derecho de estar y disfrutar de la naturaleza, porque realmente es algo que, no sé, llena, ¿no es cierto?, el espíritu. Entonces, bueno, en ese momento decidí eso, y ahí yo entré primero a estudiar ingeniería forestal, pero el enfoque de la carrera, que era la Universidad de Chile en ese momento, era muy como de manejo de bosque en el ámbito así como de cortar bosques, plantar pino, justamente lo que yo no quería, claro. Entonces ahí entré a biología a la Universidad Católica, y también... bueno, desde ahí conocí desde lo molecular hasta lo que eran los ecosistemas, ¿no es cierto? Y me especialicé en todo lo que es como biología molecular para estudiar la genética de los árboles. Entonces ahí estudié el magíster, el doctorado en ese ámbito. Sin embargo,
siempre participé de organizaciones, ONGs, inicialmente la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, y ahí era como en mis tiempos libres, ¿no es cierto? Siempre estábamos como haciendo reuniones y viendo de qué manera podíamos como detener este avance de estos impactos ambientales de este modelo forestal, ¿no es cierto? Entonces buscábamos información, realizábamos un diagnóstico de no sé cuál eran los incentivos, el decreto ley 701, a quién se le había otorgado esos incentivos del Estado, ¿no es cierto? Y uno empezaba como a ver todos estos vínculos, ¿no es cierto?, entre el golpe militar, Julio Ponce Lerú, que fue el director de la CONAF, que era el yerno de Augusto Pinochet, que después se fue a la Corfo, todo el tema del litio, bueno, y ahí uno fue como investigando a medida que íbamos como conociendo la información. Cada vez más como que vi la urgencia de dejar de lado un poco la pipeta y el análisis molecular, porque yo no sacaba nada de estar estudiando los bosques si se estaban destruyendo y cada día iban a quedar menos bosques. Entonces, claro, la ciencia es una herramienta muy potente para entender el funcionamiento de los bosques, pero de ahí me fui dando cuenta que tengo que estudiar e investigar como cosas que sean más inmediatas para poder detener esa degradación. Y en el fondo poder contarlo. Claro, o sea, que los resultados finalmente sirvan, porque claro, yo puedo decir estos bosques tienen más diversidad que estos otros en cuanto a la genética, pero eso no va a convencer a un tomador de decisión de que no se que por ejemplo haya más fiscalización del bosque, entonces de la corta de bosque. Pero sí, por ejemplo, si este vínculo que vemos ahora con el almacenamiento de agua y las comunidades que quedan sin agua, nosotros podemos ir donde las autoridades y decirles, mira, acá donde hay bosque, hay agua. Y si se corta el bosque, no tenemos agua. Entonces ahí van a decir, bueno, si en realidad no tenemos que cortar el bosque. Entonces fuimos como cada vez apuntando más como a los estudios más ecosistémicos y ver la relación de los seres humanos con esa degradación de los ecosistemas y el cambio climático y las políticas públicas que se desarrollan para llevar a esta degradación también, porque todo radica en la legislación y sobre todo en la Constitución que teníamos y que por eso queremos cambiarla. Entonces, finalmente, de tanto aportar con todas estas ideas y propuestas, finalmente como no se han hecho, es que nace la necesidad de decir, bueno, entonces voy a ir yo en el fondo. Y ahí estuve como candidata constituyente y ahora candidata a diputada para ir a cambiar directamente las leyes, porque lo hemos planteado muchas veces y los avances no están, y ya las propuestas están, las ideas están, sabemos cómo hacerlo, entonces ahora necesitamos implementarlas y necesitamos gente que esté convencida, porque muchas veces los políticos o las autoridades que han estado tantos años en el poder, como que no tienen la noción como la sensibilidad para entender el escenario de cambio climático que estamos, la crisis hídrica, y como que siempre lo dejan en décimo lugar. Por ejemplo, los departamentos de medio ambiente de las distintas municipalidades tienen a un funcionario con un montón de problemáticas, problemática de la basura, de los perros vagos, del agua, o sea, un montón de temas, y tienen a un funcionario. Entonces uno dice, bueno, si tenemos tantos problemas ambientales, el departamento de medio ambiente de cada municipalidad debería ser un equipo de por lo menos 5 personas que están abordando los distintos temas de manera seria, profesional, pero eso no se ve y finalmente tampoco hay dineros de la municipalidad para fortalecer los equipos de medio ambiente. Entonces cuando uno ve eso dice, bueno, no hay voluntad política para poder abordar los cambios con la urgencia que se necesita. Entonces, esa es la mentalidad que nosotros queremos cambiar, y en Revolución Democrática, Pro Dignidad, también el candidato Gabriel Boric tiene esa visión de cambio y de necesidades en cuanto a materias medioambientales que son urgentes y que no pueden esperar. Y entonces, por eso vamos a ir nosotros ahora a este proceso para poder hacer esos cambios que se necesitan, porque tenemos esa visión. Yo no tengo que convencer a mi hijo que tiene 10 años de que debemos como salvar el planeta o salvarnos a nosotros, porque nosotros vivimos y habitamos en el planeta, en el fondo. Yo no lo tengo que convencer, ellos lo saben. Un joven de 15 años lo sabe. Nosotros que somos... Pero la generación de nosotras, claro, tenemos que hacer todo un proceso que es más lento. Que es mucho más lento, pero que nos tocó también en un momento que estaba seguramente estudiando, y bueno, empezamos a conocer un poco acerca de estos temas. ¿Y cómo te ha recepcionado la comunidad, Mariela, en estos temas? Generalmente las comunidades, las agrupaciones, los dirigentes están acostumbrados a recibir al político tradicional, ¿verdad?, que va a hablar acerca de fondos, de recursos, de ideas, pero ¿cómo reciben una científica que se presenta a un cupo parlamentario?
Me imagino que, bueno, eso es absolutamente también novedoso, no tenemos tampoco tantas experiencias en esta zona de profesionales de la calidad tuya, presentándose justamente al voto popular, al escrutinio popular, a la decisión que van a tomar las personas en el mes de noviembre. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo ha sido ese tema de la campaña? Sí, lo que pasa es que nosotros llevamos ya varios años trabajando con distintas organizaciones y nos conocemos, como en todo el archipiélago de Chiloé y también en la región de los lagos o a nivel nacional, uno ya conoce a la gente que está en este ámbito, desde el turismo, desde la agricultura sustentable o los temas de bosque o los temas de la basura, no sé, hay distintas temáticas ambientales y en general también son personas que lideran ciertos como procesos en los distintos territorios, entonces de cierta forma yo siento que a través de mi carrera profesional he generado redes, redes de personas que me conocen y conocen el trabajo que he realizado. Por otra parte también la Estación Senda Darwin con la Fundación Senda Darwin son instituciones que también son conocidas a nivel local y provincial, entonces la gente conoce el trabajo que hemos realizado. Entonces en ese sentido, cuando estas redes te permiten como llegar a más personas, es como casi un boca a boca, ¿no es cierto? Que es un proceso lento y que por otra parte los nuevos políticos como nosotros, que a pesar de que hemos estado haciendo política durante todo este tiempo, yo siento que llevo 20 años haciendo política, pero no militando en un partido político, pero la conservación de la biodiversidad es un tema absolutamente político, el cambio climático es absolutamente político, entonces ese trabajo que se ha ido dando ha generado estas redes y nosotros como nuevos políticos como que, no sé, es como raro, el político tradicional llega como a ofrecer cosas y nosotros como, no hacemos eso, nosotros tenemos mucha gente conocida que sabe lo que hacemos y conversamos con las personas para levantar sus intereses, lo que ellos quieren contarnos, lo que ellos necesitan, más que uno como que decir, ya yo te vengo a dar esto, te vengo a prometer esto. Claro, no, entonces es como una forma muy distinta. Por otra parte también las campañas que son tan millonarias y que tienen un gasto tremendo en campañas. Mi campaña de constituyente te puedo decir que gasté 2.800.000 pesos. De hecho yo saqué 4.800 votos y la devolución que me tendría que haber hecho Cervel, o que yo podría haber gastado, no sé, como 5 millones de pesos y en el fondo Cervel me hubiese devuelto esa plata. Pero yo gasté mucho menos y bueno, rendí y me devolvieron lo que gasté, que fue 2.800.000. Porque mi campaña no tuvo palometas, yo no gasté en afiches, en nada que fuese material que después iba a tener basura, claro. Significaba más basura. O sea, en Chiloé no podemos estar dándonos el lujo, claro, dándonos el lujo de tener, de generar basura. Entonces fue principalmente una campaña a través de medios digitales. Entonces fue muy austera, entonces también fue muy eficiente porque me fue bien en función de lo que gasté, o sea, muy eficiente en ese sentido. Entonces nuestras campañas no son como de ir a comprar el voto, es como es algo muy distinto en el sentido de que nosotros mostramos la trayectoria, pero más que nada queremos levantar las propuestas de las personas respecto a sus problemáticas, claro. Porque todas las personas tienen distintas problemáticas. Sí, y seguramente porque también ahí se dan las conversaciones cuando alguien los visita, van a salir temas nuevos. Yo no sé si yo te pregunto así de manera rápida cuáles son esos temas que tú identificas que son claves, si yo te preguntara por 3, cuáles son esos temas claves para la provincia de Chiloé en materia ambiental, así, pero que el número 1 sea como el más urgente. Bueno, cambiar la legislación medioambiental en términos del manejo del bosque nativo, mejorar el manejo que es del pompón, todo lo que es manejo integrado de cuencas para el abastecimiento de agua potable rural. Y todo eso se vincula también a poder ir generando como gobernanzas locales, que la gente trabaje de manera como colaborativa y fortaleciendo también todo lo que es la agricultura, el turismo, para ir generando emprendimientos que sean más locales, con identidad local,
que sea con la gente que se está organizando, se puedan generar estos emprendimientos que finalmente vayan a conservar la biodiversidad, a conservar los bosques, los pomponales como un capital natural que puede servir, ¿no es cierto?, para estos otros emprendimientos. Sí. Entonces, eso por un lado como la gobernanza local para proteger el agua, los bosques, pero también tenemos otras problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de una oferta en términos de educación, ya sea técnica y universitaria, para las problemáticas de acá, de la provincia, porque las carreras que existen, bueno, la Universidad de los Lagos no están tan vinculadas con las necesidades que se tienen para la isla, entonces se requiere como mejorar y obviamente financiamiento también para que para fortalecer la universidad local y que los estudiantes no tengan que ir ni a Puerto Montt ni a otras partes de Chile a estudiar, sino que la oferta para las necesidades locales esté aquí y los jóvenes se queden acá. También en términos de salud, tenemos como carencia de especialistas, ¿no es cierto? Claro, si bien hay una infraestructura que se está instalando, esa infraestructura no va a traer todas las como instrumentos, ¿no es cierto?, que se necesitan, equipamiento especializado, y debería también haber más especialistas en los distintos ámbitos, porque si bien tenemos un hospital, vamos a tener un hospital si no tiene todo el equipamiento necesario para enfermos que sean más graves, o los especialistas para eso, al final no sirve de mucho. Mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, de la educación, y también el tema de conectividad. O sea, tenemos ahí una carencia que aparece recurrentemente en los medios, ¿no es cierto?, que hay problemas de conectividad en varios ámbitos. Sí. Y financiamiento para la región, y también que todos los proyectos vayan para mejorar la calidad de vida de las personas, pero que se desarrollan acá con identidad territorial, y que finalmente los habitantes de acá del archipiélago de Chiloé podemos decidir por nuestro desarrollo. Esa es como la idea en términos generales, pero finalmente eso se tiene que traducir en proyectos de ley. Así es. Bueno, siempre nos falta tiempo para seguir conversando acerca de otros temas. Me parece a mí tremendamente interesante, Mariela, porque uno le pregunta a una científica cómo hace campaña. Es lo que queríamos preguntarle justamente hoy día a nuestra invitada, y te quiero agradecer. Seguramente vamos a seguir conversando en nuestras instancias. Queríamos un poco conocer el trabajo que hace Senda Darwin, que estás liderando aquí, y también cómo se vincula esto, que como tú dices, siempre todo es política en el fondo, ¿no? No la política partidista, a lo mejor, o la de una campaña en particular, pero todo es política, y el hecho de que la ciencia salga, que los propios científicos salgan a contar y de alguna manera decir, ojo, estamos en alerta, tenemos que enfrentar esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cambiando las leyes, me imagino que por ahí también nace un poco esta propuesta. Mariela, nada, te quiero agradecer esta entrevista con nosotros aquí en Diálogo. Te estás cordialmente, obviamente, invitada para otro espacio, y que te siga yendo muy bien. Muchas gracias, Soledad, y ahí nos estamos viendo. Que estés muy bien. Gracias.